Bendiciones, amada familia en el Señor. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en sus vidas, en sus mentes el día de hoy. Nuevamente estamos aquí como otro miércoles más con el estudio bíblico que corresponde al libro de Proverbios, en este caso el capítulo número 5, como lo podrán ver en el título del video o en imagen. Estamos aquí, hermanos, con este tema, que es un tema de este capítulo muy hermoso, pero a la vez un tanto fuerte debido al contenido, al tema que va a abordar. Amén. Les sugiero que puedan acompañarme ahí con sus sagradas escrituras. Y si es que no las tienen a la mano, pues bueno, de igual manera en el video estarán pasando los versículos. Amén. Que este tema sea de gran bendición, como también lo ha sido para mí. Y como ustedes saben, la temática de estos videos es estudiar verso a verso. Amén. Para ver en sí lo que la palabra de Dios quiere decirnos a través de cada versículo. Amén. Amén. Y como título de este capítulo tenemos que es la amonestación contra la impureza. Amén. Vamos a abordar lo que es la primera sección. En este capítulo constamos con dos secciones nada más, pero que tiene mucho contenido que es de gran edificación para nosotros. Amén. Empezamos con el versículo número 1. Dice así su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. 2. Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Amén. Ok, como primera instancia, vemos lo que es nuevamente otra exhortación. Parece que en cada capítulo hay una exhortación de Dios, de que nosotros tenemos que estar inclinando nuestro oído hacia su palabra, de que nosotros tenemos que estar concentrados en su palabra, ver el consejo de Él que nos ha dado a través de lo escrito, a través de su palabra. Nuevamente aquí en este capítulo nos está volviendo a recordar ese apartado. En el versículo número 1 y en el 2 dice que estemos atentos a su sabiduría y a la inteligencia nosotros inclinemos nuestro oído. Nuevamente nos recuerda la importancia, como en el Nuevo Testamento, de que la fe viene por el oír la palabra de Dios, porque ahí está el consejo bueno. Amén. Y miren lo que va a hacer en el versículo número 3. Todo ese proceso de guardar el consejo de su palabra es con un objetivo. En este caso, en el contexto, va a ser con el objetivo de guardarnos de lo que es la mujer extraña. ¿Quién es la mujer extraña? Surge una pregunta. La mujer extraña, dependiendo del contexto que lo vemos en diferentes libros de la Biblia, en este caso se refiere a una mujer adúltera o a una ramera. En otros apartados lo vamos a ver que se refiere a una mujer que no pertenece al pueblo, o sea que es alguien extranjero. Así es, pero en este caso se refiere a una adúltera. Prosiguiendo en el versículo número 3, ya vamos a adentrarnos de qué es lo que nosotros debemos de cuidar y cómo es que opera lo que es la mujer extraña. En el versículo número 3 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. En este caso, ¿por qué está enfocada en una adúltera y no en un adúltero? Bueno, porque estamos viendo a Salomón que se lo está repitiendo a sus hijos o hacia personas que son de género masculino. En este caso, no debemos de casarlo únicamente a que solamente la mujer es adúltera, porque también hay hombres. En este caso, si tú lo estás leyendo y eres mujer, el objetivo va a que tú tengas cuidado de los hombres adúlteros. Si tú eres hombre, tú vas a enfocarlo a que tú te debes de cuidar de las mujeres adúlteras. Amén. Entonces, prosiguiendo, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. ¿Por qué destilan miel? En este caso, como hemos visto en capítulos anteriores, el pecado o la manera en la que opera el pecado a través de las personas del mundo
siempre van a querer seducir de alguna manera a nosotros los creyentes, siempre buscando puntos en los cuales nosotros podamos ser débiles. En este caso, ¿por qué destilan miel? Porque las palabras, perdón, porque las palabras de la mujer adúltera o del adúltero van a ser palabras que a nuestra carne le va a gustar. En este caso, el pecado siempre va a ser algo dulce, algo que a nuestro gusto va a querer a nuestra carne satisfacer. No va a ser algo que nos va a ocasionar como que un rechazo primeramente, sino que va a querer a seducirnos, va a querer como que endulzar nuestra vida. Pero dice que su paladar es más blando que el aceite. En este caso, ¿por qué blando? Porque es algo que va a querer venir algo agradable, como algunos comúnmente tienen de que el pecado obviamente no va a venir de una forma, en una vista, que no va a ser codiciable, sino que va a venir con algo codiciable. En este caso el pecado no tiene apariencia mala, el pecado tiene una apariencia buena. Obviamente sabemos que su fin es malo, pero en apariencia va a querer venir a seducirnos a través de la vista. En este caso así, la mujer extraña, la mujer adúltera o el hombre adúltero va a venir con esa apariencia. Pero miren cómo sigue diciendo el versículo 4: mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y en este caso, ¿a qué se refiere? Mas su fin es amargo, porque todo en cuestión a la persona que vive practicando o que ha vivido una vida con una persona que lleva lo que es el adulterio o la fornicación. En este caso, como vemos en el título, son las amonestaciones contra la impureza, y la impureza se refiere como tal, por lo general, a un acto sexual. En este caso, persona que esté practicando el adulterio o la fornicación o pecados de índole parecido, va a ser con un fin amargo. ¿Qué quiere decir esto? De que va a traer destrucción, de que no va a ser beneficioso para nuestra vida, como el ajenjo. El ajenjo es algo que es amargo, amén, y agudo como espada de dos filos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a carcomer, es algo que es un dolor, es algo que a la persona le va a desagradar y le va a desgustar. ¿Por qué? Miren cómo sigue diciendo el versículo número 5: sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. En este caso estamos viendo de cómo el fin de todo eso, del adulterio, es algo que no es beneficioso, pero también vemos cómo es que inclusive da el detalle de la persona, cómo es en su personalidad, y lo vemos en el versículo número 6. Son inestables. Una persona que vive en adulterio o en fornicación es alguien que es inestable, es una persona que va a tener diferentes criterios, es una persona que no va a tener convicción, porque si la tuviera, obviamente no anduviera, digamos, como lo decimos coloquialmente aquí en México, de picaflor. Si tuviera convicciones firmes, estuviera siendo fiel a su esposa o a su esposo. Pero en este caso, alguien que practica el adulterio, la fornicación, es alguien inestable, que no tiene una firmeza en su vida. Y en este caso, todo va a pasar eso si es que nosotros no consideramos el camino de la vida. ¿Y cuál es el camino de la vida? La fidelidad hacia Dios. Porque hay alguien, cuando se casa, cuando hay un casamiento, es algo que está siendo fiel a su esposa, pero también cumple con ser fiel a Dios. Algo de lo que es la infidelidad, lo que no trae.
porque el que es infiel a su esposa también es infiel a Dios. Y en este caso nosotros, para tener esa fidelidad hacia Dios y guardar su consejo, debemos de considerar siempre el camino de la vida. Y en este caso sabemos que es vivir conforme a su palabra. Amén. Ahora veamos qué dice el 7. Ahora pues, hijos, oídme nuevamente el enfoque, el énfasis de que tenemos de prestar atención a su palabra y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, y no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. ¿Ok? Como primera instancia, como en otros capítulos anteriores y libros alrededor de la palabra de Dios, de la Biblia, el mejor consejo que nosotros tenemos contra la inmoralidad sexual o cualquier derivado del pecado, el mejor consejo que nosotros tenemos es huir. Y aún lo vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, lo vemos con la historia de José, una historia muy conocida con la esposa de Potifar. ¿Qué pasó? Que la esposa de Potifar lo tomó y él que mejor huyó. Y aún lo vemos con el consejo de Pablo hacia Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22. Dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y vemos aquí en Proverbios el énfasis que dice en el versículo 8: aleja de ella tu camino y no te acerques inclusive a la puerta de su casa. O sea, no andes buscando. En términos más modernos, no andes de recogiendo migajas, como algunos dicen los jóvenes hoy en día. No andes de migajero. Entonces, no andes buscando lo que es el pecado, sino que mejor retírate. Amén. Y ahora nosotros vemos como dice en el versículo 9 y 10, para que no des a los extraños tu honor, es algo que se pierde por lo general cuando andas con una persona que anda practicando fornicación o el adulterio y que las personas saben que no es fiel, manchas tu honor. Y no sea que extraños se sacien de tu fuerza, en este caso pierdes algo sí o sí. Las personas hay veces que trabajan y ellos no gozan de nada, sino que lo goza la otra persona. En este caso pierden por lo general algo. Y el versículo número 11 dice algo muy fuerte. Dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿A qué se refiere tu carne y tu cuerpo que se consumen? En este caso se refiere a dos puntos en general. El primero es que por lo general sufren enfermedades que son las llamadas ETS, o sea, las enfermedades de transmisión sexual. Alguien que anda en fornicación, que se anda acostando con personas, que lleva una vida sexual activa, nosotros hemos visto cómo hay numerosas enfermedades que ya han surgido por la transmisión, por estar con relaciones sexuales con muchas personas. En este caso, el que anda en adulterio o el que anda en fornicación está arriesgándose a que se les pegue lo que es una enfermedad. Pero también el segundo punto es de que vive un estrés constante, una agonía constante, un sufrimiento constante de una vida doble, de que si eres la principal o no eres la principal, si eres el primero o no eres el primero, si eres la esposa o eres la amante, o viceversa, si eres el esposo o eres el amante. En este caso, hay una vida en donde vive con un estrés,
porque o quedas bien con una persona o quedas mal con la otra. Entonces hemos visto, o a lo mejor algunos de ustedes conocen a esa persona en donde saben, los conocen y ustedes han visto cómo se les desmorona su vida poco a poco. Y miren lo que dice el 12: y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Es un arrepentimiento en donde tú desprecias el por qué muchas veces padres de familia, amistades que tú tuviste, te dijeron: no andes con esa persona, no te juntes con esa persona tiene a alguien más, no andes con esa persona. Pero esa persona que hizo hacer su voluntad, pero al ver cómo está marcando su vida de ahora en adelante, hay un arrepentimiento que dice constantemente en su mente y corazón: ¿por qué aborrecí el consejo? ¿Por qué no escuché a mi mamá? ¿Por qué no escuché a mi papá? ¿Por qué no escuché a mi amigo, a mi amiga? ¿Por qué no escuché a mis hermanos o mis hermanas? Es un arrepentimiento que viene demasiado tarde, ¿no? Pero veamos lo que sigue diciendo en el versículo número 13 y el por qué este capítulo es muy fuerte, porque trata temas muy delicados que por lo general en la iglesia ya no se tocan, pero que es muy importante, porque si a lo mejor nosotros no estamos viviendo en esa vida, gracias al Señor, ¿no? Por su gracia y misericordia, pero sí podemos nosotros aconsejar a aquel que a lo mejor pueda caer en esos lazos. Amén. Y es bueno saber de su palabra, para que el día de mañana, cuando nosotros nos topemos con una persona que esté siendo orillada a ese tema, a ese estilo de vida, nosotros ya sepamos qué consejo darle. Amén. Versículo número 13. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. ¿A qué se refiere con la sociedad y de la congregación? Se refiere a que no hay nada secreto, no hay nada oculto. Por más que la persona, por más que el fornicario o el adúltero quieran vivir una vida en secreto, tarde o temprano saldrá a la luz. Por más que la persona que vive en una inmoralidad sexual quiera decir que aquí nadie me ve, estoy solo, siempre tarde o temprano sale a la luz. Y sale a la luz a la vista de la sociedad y de la congregación. Nosotros sabemos que naturalmente de los ojos de Dios no nos ocultamos, porque lo dice su palabra, y aún la vamos a ver en Hebreos. Vayamos ahí rápidamente a Hebreos capítulo 4, versículo número 13, y dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada o que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, perdón, a quien tenemos que dar cuenta. Nada hay oculto que no salga a la luz, hermanos. Amén. Y así concluimos lo que es la primera sección de este capítulo, del capítulo número 5, en donde son las amonestaciones, por lo general, el consejo de que nosotros debemos de tener cuidado de ese tipo de personas. Amén. Pero también nos vemos la necesidad de tener el consejo de la palabra, de guardar su palabra para que nosotros seamos librados de ese tipo de personas. Y ahora pasamos a la segunda sección. En este caso va desde el versículo 15 hasta el 23, ya para finalizar. Dice el versículo 15: bebe el agua de tu misma cisterna
y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? 17. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. ¿A qué se refiere estos tres versículos? Se refiere a la fidelidad. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna. Quiere decir que sé fiel con tu esposa. Todo tu amor, como lo vemos en el versículo 16, con las fuentes, todo tu amor, toda tu pasión, todos tus piropos, todo lo que es tu sentir de alguna manera en un amor eros, todo eso sea para tu esposa o tu esposo. No andes derramando ese amor de persona, de mujer en mujer o de hombre en hombre, sino que seas tú solamente fiel con esa persona. Amén. En este caso con tu marido, con tu esposa. Amén. Dice, se derramarán tus fuentes por las calles. O sea, tu amor lo vas a ir derramando de mujer en mujer, de hombre en hombre. Y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. O sea, quiere decir, hermano, que esa pasión, ese fervor, el, el sexo como tal en general, es algo que Dios bendice y es algo que es de mucha estima a los ojos de Dios, porque es algo que Él bendijo. Amén. Entonces nosotros debemos de ser fieles. Amén. Como lo vemos en el versículo 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Vemos cómo el fruto del matrimonio es algo que Dios bendice y es algo de que nosotros no debemos, como la iglesia de Corintios estaba cayendo, es que pensaban que los que estaban casados se deberían de abstener de tener relaciones sexuales, porque la iglesia de Corintios tenía un concepto erróneo de lo que es la espiritualidad. Ellos pensaban que el ser espiritual significaba abstenerse de tener relaciones con su esposo o con su esposa, a lo cual el apóstol Pablo les llama la atención grandemente y les dice no, porque están dejando entrada al enemigo. En este caso, el tener relaciones con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, es algo que Dios bendice, es algo que Dios está de acuerdo. Amén. Obviamente lo bendice siempre dentro de los parámetros que cuando tú ya estás casado, porque si no estás casado, estás en pecado, estás en fornicación. Amén. Solo sabemos que el fornicación es cuando tú tienes sexo antes del matrimonio. En este caso, el Señor bendice cuando tú estás ya dentro de los parámetros. Amén. Y dice el 19, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Todo el amor que tú tengas a tu esposo o a tu esposa, dáselo a ella nada más. Y en su amor recréate siempre. O sea, de que tu amor siga creciendo y creciendo y creciendo hacia tu esposa o hacia tu esposo. Que lo que tú tengas en tu corazón, aun como lo vemos en el libro de Cantares, el libro de Cantares es un poco, es un libro poético en donde dice, toma temas o versículos cuando nosotros lo estudiamos, son algo que va con el matrimonio. Entonces, eros, el amor eros en general, o sea, todo eso, dáselo a tu esposo o a tu esposa, para que tu amor siga creciendo y te sigas enamorando más de él o de ella. Amén. Porque ahí el Señor es la persona que Él dispuso para ti. Versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego? Aquí ya viene el consejo, después de todos estos versículos, que es mucho amor y así.
El 20 es un consejo. Dice, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Aquí nos está dando una pregunta, o sea, ¿por qué vas a ser infiel cuando Dios ya te dio una esposa o un esposo a quien amar? ¿Por qué vas a andar mirando a alguien más cuando ya tus ojos deben de estar sobre una persona que Dios ya te puso a ti? Amén. Y veamos lo que dice el 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas, perdón, todos sus caminos. Amén, eso significa veredas. Los ojos de Jehová están sobre todos. Amén. 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. 23. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Eso nosotros lo sabemos, que el que anda en pecado, el que practica el pecado, obviamente muere. La paga del pecado es muerte, dice su palabra, más la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna. En este caso, el que vive practicando el pecado no hereda lo que es la vida eterna. En este caso, por eso dice el versículo 23, él morirá, porque se está refiriendo a condenación. En este caso, si tú conoces a alguien que vive practicando la fornicación o el adulterio, tienes que amonestarlo y decirle de que él no va a heredar la vida eterna, sino que va a morir en condenación. Y miren lo que dice al finalizar, y errará por lo inmenso de su locura. Entonces, en pocas palabras, el que anda practicando el pecado, en este caso de fornicación o el adulterio, es un loco. Lo vemos aquí en el libro de Proverbios. O sea, errará por lo inmenso de su locura. ¿Por qué? Porque el que ya tiene esposo o esposa debe de ser fiel. Amén. Ser fiel, ser amoroso, como lo vemos en el Nuevo Testamento, de que el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entregarse a su esposa. Amén. Y ahora aquí es el consejo en general de este capítulo y ya para finalizar. Es el consejo que nos está dando la palabra. Probablemente aquí algunos de los que van a escuchar estamos solteros, pero es un consejo que también nos ayuda a nosotros de cómo nosotros debemos de guardar su palabra, porque el guardar la palabra nos va a ayudar a nosotros saber tratar a las demás personas, a nuestro prójimo, pero también guardar la palabra el día de mañana que el Señor disponga a una persona al lado de nuestra vida, también nos va a enseñar cómo nosotros debemos de tratarla. Hoy, para concluir ya en este capítulo, tanto nos está diciendo de la amonestación contra las impurezas, de que nosotros nos debemos de abstener de ese tipo de personas, no andar en sus caminos, guardar el consejo, pero también nos dice de que aquella persona que ya tiene una esposa o un esposo sea fiel y que en su amor se siga recreando siempre, porque el Señor está mirando los caminos de todos. Amén. Bendiciones, amada familia en el Señor. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga estando en sus vidas, en sus mentes el día de hoy. Saludos para todos y que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes.